Voy a comentar el capítulo 11 del Apocalipsis. Un capítulo tremendamente importante que nos habla pues de los futuros dos testigos que van a venir y que van a edificar la iglesia de Cristo. Lo voy a ir leyendo y lo voy a ir comentando como siempre de forma espontánea, no tengo nada preparado y lo vamos a ir leyendo. Comenzamos capítulo 11, verso 1. Dijo Juan: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿A qué templo de Dios se está refiriendo? Evidentemente se refiere al templo de Jerusalén, que todavía existía en esa época. Recordad, a ver, esto es importante lo que voy a decir. Aquí se está hablando del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, como sabéis, fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. ¿Esto qué significa? Pues esto significa sencillamente que el libro del Apocalipsis fue escrito antes del año 70, antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Existen opiniones, teorías de que dicen que no, que fue escrito el Apocalipsis en el año 90, alrededor del año 90, otros dicen el año 100, no. Eso es una estupidez, es una tontería. Bien clarito, el libro del Apocalipsis fue escrito antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Todavía existía el templo de Jerusalén cuando fue escrito el libro del Apocalipsis. Porque aquí se menciona, evidentemente este templo de Dios no es el templo celestial de Dios, no está hablando del cielo por ninguna parte, de esa morada de Dios, de ese templo celestial, no, está hablando del templo terrenal. Entonces le dice: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. En esa época, cuando fue escrito el Apocalipsis, pues todavía había muchos israelitas que iban al templo de Jerusalén a adorar ahí en él. Y luego dice: pero el patio que está fuera del templo, ya sabéis que había un patio fuera del templo de Jerusalén, lo que llamaba el templo el patio de los gentiles, donde ahí sí que los gentiles podían entrar. Y dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Efectivamente, ese lugar, ese patio que rodeaba el templo de Jerusalén, fue entregado a los gentiles. Ahí podían entrar los gentiles, no así dentro del templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén solamente los israelitas, los que iban a adorar, pues entraban en él, no los gentiles. Pero dice aquí: porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos, los gentiles, las naciones, hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Aquí, cuando habla de la ciudad santa, evidentemente se refiere a la ciudad de Jerusalén. Dice que la van a hollar, la van a pisotear durante 42 meses, 3 años y medio. Exactamente la misma cifra que aparece en Apocalipsis capítulo 13, cuando se habla del futuro reinado de la bestia. Se le va a dar autoridad para actuar durante 42 meses. Eso es lo que va a durar el reinado de ese falso Mesías, de la bestia que vendrá en el futuro. ¿Esto qué significa? Pues muy simple, que las naciones gentiles, las naciones que van a formar parte en el futuro del imperio de la bestia, sabéis que serán 10 naciones, 10 reyes, van a invadir la ciudad de Jerusalén, se van a apoderar en el futuro de la ciudad santa, de la ciudad de Jerusalén, durante ese periodo de 42 meses. Esto es una profecía, evidentemente, que se cumplirá en el futuro. Esta profecía jamás se ha cumplido en el pasado. Hollarán la ciudad de Jerusalén durante 3 años y medio, 42 meses. Y luego dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. 1260 días es lo mismo que 42 meses. Son 3 años y medio. ¿Qué está diciendo aquí? Que van a venir en el futuro
2 testigos. 2 testigos. Fijaos que se les llama 2 testigos, es decir, ellos vieron al Señor Jesucristo. Le vieron con sus ojos, porque ya sabéis que un testigo de Cristo es aquellos que han visto a Cristo con sus ojos. Esto significa que en el futuro van a haber 2 profetas de Dios que van a profetizar durante 3 años y medio, durante el tiempo que va a durar el reinado de la bestia, 42 meses, 3 años y medio. Van a profetizar estos 2 testigos. El apóstol Pablo dijo que el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. El que profetiza edifica la iglesia, dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios. ¿Esto qué significa? Porque estos 2 testigos que vendrán, estos 2 profetas de Dios, serán profetas porque van a profetizar. Si van a profetizar es porque son profetas. Van a edificar la iglesia de Cristo durante ese tiempo que va a durar su ministerio. 1260 días o lo que es lo mismo, 42 meses. Durante esos 3 años y medio van a edificar la iglesia de Cristo, que estará por supuesto aquí en la tierra. La edificarán en la verdadera doctrina, porque el que profetiza edifica la iglesia, lo dijo Pablo. Por lo tanto, como podéis ver, estos 2 profetas, 2 futuros testigos de Dios, serán por supuesto 2 seres humanos literales. Aquí no está hablando, como dice por ejemplo la iglesia, esta secta falsa de la iglesia adventista del séptimo día, que se refieren al Antiguo y al Nuevo Testamento. Eso es una subnormalidad que solamente un pobre idiota lo puede decir, ¿no? Aquí está hablando de 2 profetas futuros, 2 testigos, 2 seres humanos que van a profetizar durante 1260 días, 3 años y medio. Dice vestidos de cilicio. ¿Esto qué significa? Pues que estarán vestidos de color negro. Su ropa será de color negro. El negro, la tela de cilicio, era de color negra. Vestidos de cilicio, estarán vestidos de negro. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aquí cuando se habla del Dios de la tierra, evidentemente, ¿a quién se está refiriendo? Pues al Dios Padre, al Dios supremo. Se le llama el Dios de la tierra, el Dios de este mundo. Como dijo el apóstol Pablo, es el Padre celestial. Aquí el Dios de la tierra no se refiere a Satanás por ninguna parte, se refiere al Dios Padre. Él es el Dios de la tierra. ¿Por qué se dice que son los 2 olivos? Porque darán el Espíritu Santo. El árbol del olivo da aceite de oliva, que en la Biblia simboliza el Espíritu de Dios. Esto significa que estos 2 futuros profetas de Dios podrán otorgar a otros el Espíritu Santo. Y son los 2 candeleros que están en pie delante de Dios. El candelero da luz, es una lámpara que da luz. Estos 2 testigos de Dios, estos 2 profetas, llevarán la luz de la verdad, darán luz a otros. Llevarán el verdadero conocimiento de Dios a otros. Por eso se les llama los 2 candeleros, que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos 2 futuros profetas, estos 2 testigos, serán dotados con poderes sobrenaturales. Podrán utilizar el derecho, la legítima defensa, y podrán matar a todos aquellos que les quieran asesinar. Aquí lo dice bien clarito. Van a utilizar el derecho a la defensa propia. Aquellos asesinos que le quieran dañar, dice que saldrá fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Morirán por combustión espontánea. El que no lo sepa lo que es la combustión espontánea, que lo mire en internet, en Google. Es un fenómeno que ha ocurrido muchas veces de personas que se han quemado completamente desde dentro del cuerpo. Ese fuego sale desde dentro del cuerpo y quedan completamente carbonizados, reducidos a ceniza. Yo creo que esto es lo que van a poder hacer estos 2 testigos. Aquellos que les quieran asesinar podrán hacer que ardan
se les produzca una combustión espontánea y sean completamente quemados, reducidos a cenizas. Ese poder lo van a tener estos dos futuros profetas, estos dos testigos de Dios. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Esto, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, un francotirador que quiera asesinarlos, que quiera matarlos con un rifle, pues va a morir de la misma manera. Ese asesino va a morir de la misma manera. Es decir, la bala le saldrá por la culata y lo matará. Aquellos que les quiera, por ejemplo, ponerles una bomba para asesinarlos, la bomba les va a explotar a ellos, a los asesinos. Por eso lo dice bien clarito. Debe morir él de la misma manera. Estos, los dos testigos, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, es decir, en ese tiempo, los días de su ministerio, que van a ser 1260 días, 3 años y medio. Van a tener también el poder de cerrar el cielo para que no llueva. Durante 3 años y medio no lloverá, no caerá agua del cielo, porque van a tener este poder de cerrar el cielo. Aquellos territorios o aquellos países que les odien, que les quieran matar, les quieran asesinar, pues ellos sencillamente podrán hacer que no llueva sobre esos territorios durante ese tiempo, durante 3 años y medio, el tiempo de su ministerio. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Poder semejante al que tenía, por ejemplo, Moisés. Moisés, cuando las 10 plagas de Egipto, también hizo que las aguas se convirtieran en sangre. Pues este mismo poder lo van a tener los dos testigos. No significa por ninguna parte que los dos testigos uno sea Moisés y otro sea Elías, porque esta es una creencia muy común dentro de las iglesias. Dicen que serán Moisés y Elías, pero en ninguna parte de la profecía, como podéis ver, se dice que estos dos testigos sean Moisés y Elías. No, yo creo que van a ser dos profetas de Dios, son testigos de Cristo, son los dos testigos. Es decir, vieron al Señor Jesucristo, serán dos cristianos que vieron al Señor Jesucristo. No tenemos ni idea de quiénes serán. Esto ya lo veremos cuando se cumpla esta profecía, cuando se cumpla en el futuro, pues sabremos quiénes son los verdaderos testigos de Dios, estos profetas. Pero ahora no tenemos ni idea, solamente pues podemos especular de quiénes serán, ¿no? Pero desde luego no serán Moisés y Elías, porque Moisés y Elías murieron. Por tanto, no pueden ser Moisés y Elías. Ellos ya murieron. Entonces, ya lo sabremos en el futuro quiénes serán estos dos testigos. Dice que podrán herir también la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Podrán enviar plagas, bien sean enfermedades o plagas de insectos, como plagas de langostas, plagas de mosquitos, etcétera, etcétera, etcétera. Tendrán también ese poder de enviar plagas sobre los malvados durante ese tiempo. Cuando hayan acabado su testimonio, es decir, cuando se cumplan esos 1260 días, 3 años y medio, la bestia que sube del abismo, esta bestia que sube del abismo, es la misma bestia mencionada en el capítulo 13. Ese falso Mesías, ese emperador que vendrá, esa bestia, ese emperador, pues dice que les hará la guerra. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Exactamente lo mismo que la bestia hará con el resto de santos de la iglesia de Cristo. Dice Apocalipsis 13, verso 7, que la bestia hará la guerra a los santos y los va a vencer, a los santos de la iglesia de Cristo. Por lo mismo va a hacer la bestia con estos dos profetas de Dios, con estos dos testigos. Al final de su ministerio, cuando se cumplan los 1260 días, pues la bestia los va a matar. Los va a matar. Dice que sus cadáveres
Está hablando de sus cadáveres, prueba irrefutable de que serán dos personas, dos seres humanos. Por lo tanto, enseñar que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento solamente lo puede enseñar un auténtico subnormal, un enfermo mental, como son estos falsos cristianos de los adventistas del séptimo día. Aquí está hablando que los va a matar la bestia, y sus cadáveres, sus cuerpos muertos, prueba irrefutable de que serán dos personas literales, dos seres humanos. Dice que estarán en la plaza de la gran ciudad, la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también fue muerto nuestro Señor, donde también nuestro Señor fue crucificado, es decir, clavado en un madero. ¿Qué ciudad es esta? ¿Cuál es esta gran ciudad donde van a ser expuestos ahí en una plaza los cadáveres de los dos testigos? ¿Qué ciudad es? Pues va a ser evidentemente la ciudad de Jerusalén, ya que fue ahí, en esa ciudad, donde fue clavado el Señor Jesús, donde fue clavado en un madero. En sentido espiritual se la llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, fijaos bien, la ciudad de Jerusalén se va a llenar completamente de mariconismo, como eran los maricones de Sodoma y Gomorra, y de idolatría, como era la idolatría practicada en Egipto. Por eso, en sentido espiritual, se va a convertir Jerusalén en una ciudad perversa como Sodoma y Egipto, llena de idolatría, llena de mariconismo. Por eso es que muchos israelitas tendrán que escapar de Jerusalén, tendrán que huir al desierto, a un lugar preparado por Dios. Esa mujer mencionada en el capítulo 12 del Apocalipsis, que ya lo veremos mañana cuando estudiemos mañana el capítulo 12. Muchos judíos ortodoxos un día van a escapar, van a salir huyendo de la ciudad de Jerusalén, porque se va a convertir, los gentiles, las naciones, los ejércitos de la bestia la van a invadir, se van a apoderar de ella y se va a convertir en la capital del mariconismo, como lo eran ahí en la ciudad de Sodoma. Y Egipto, se la compara con la ciudad de Egipto a causa de su idolatría, de sus hechicerías. Pues eso es lo que se va a convertir Jerusalén durante el reinado de la bestia. Durante ese tiempo de 42 meses, 3 años y medio, pues así, eso es lo que se va a convertir Jerusalén. Por eso es que muchos judíos ortodoxos que creen en la Torá, en la ley de Dios, tendrán que huir, tendrán que escapar de Jerusalén a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde serán alimentados durante ese tiempo, durante 1260 días. Esto lo veremos mañana cuando estudiemos el capítulo 12. Y luego dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres, los cadáveres de los dos testigos, por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. La bestia no va a permitir que sus cuerpos sean enterrados, sean sepultados, lo van a exponer ahí, pues sencillamente para proclamar en el imperio de la bestia, que estará formado por 10 reinos, ¿sabéis? Por 10 reyes, 10 reinos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, pues va a proclamar su victoria sobre estos dos testigos de Dios. Y por eso es que los van a exponer sus cadáveres ahí en una plaza de Jerusalén, para proclamar ante todos los habitantes del imperio de la bestia su victoria sobre estos testigos de Dios. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Aquí, cuando habla de los moradores de la tierra, se refiere a la tierra que va a gobernar la bestia, a ese imperio que estará formado por 10 reinos. Ese va a ser el imperio de la bestia, no será el mundo entero, ¿no? El Apocalipsis es bien claro, dice que serán 10 reinos, 10 reyes que van a formar parte del imperio de la bestia. Y los malvados, los adoradores de la bestia que vivan ahí, pues se van a alegrar, se van a gozar, se van a regocijar por la muerte de estos dos profetas de Dios, de estos dos testigos. Dice que se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Claro, con esos poderes sobrenaturales que tenían de hacer que no llueva durante 3 años y medio,
el poder de enviar plagas cuantas veces quieran, el poder que tenían de matar a sus enemigos, aquellos que les quisieron matar a ellos, pues lógicamente todos estos malvados que vivan en el imperio de Arvesta pues se van a gozar, se van a alegrar por la muerte de estos dos profetas de Dios. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir 3 días y medio después de haber sido muertos? Pues que dice aquí, después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies, indicando así por supuesto que serán 2 personas literales, 2 seres humanos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Es decir, es entonces cuando Dios los resucitará, estos 2 testigos. Es entonces cuando ocurrirá la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir al mismo tiempo que sean resucitados estos 2 testigos de Dios. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Van a subir al cielo en una nube, serán arrebatados en una nube. Exactamente lo mismo que dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17, cuando habló de la futura venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Serán arrebatados en nubes para recibir a Cristo en el aire. Lo mismo que va a ocurrir con estos 2 testigos de Dios cuando sean resucitados. Van a subir ahí al cielo en una nube, en una nave voladora. Esas son las nubes voladoras mencionadas en la Biblia, serán naves celestiales. Subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Es decir, cuando Cristo venga o cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia para recibir a Cristo en el aire, todos los enemigos de Dios y los enemigos de los verdaderos cristianos lo van a ver, lo van a presenciar. Y en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad, refiriéndose a la ciudad de Jerusalén, se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres. Es decir, va en ese momento, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, ocurrirá ese gigantesco terremoto, ese terremoto mundial. Y ahí en Jerusalén, como dice aquí, se derrumbará la 10ª parte de la ciudad y morirán 7.000 personas en ese terremoto que va a destruir en gran parte la ciudad de Jerusalén. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo, dieron gloria al Dios Padre, por el temor, el terror que les entrará. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Y ahora dice, el 7º ángel tocó la trompeta, fijaos, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. ¿Lo veis? La resurrección de los 2 testigos y su subida en esa nube voladora va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga y comience el gobierno mundial de Cristo. Los reinos del mundo, o el gobierno del mundo, como dicen otras traducciones, ha venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. Repito, la resurrección de los 2 futuros testigos, los 2 testigos de Dios, estos profetas, va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga del cielo a gobernar el mundo entero. Es entonces cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Y Él, es decir, el Señor Jesús, reinará por los siglos de los siglos. Esto va a ocurrir al toque de la 7ª y última trompeta, la última trompeta. Como dijo también el apóstol Pablo, cuando suene la última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados, etcétera, etcétera. Esto va a ocurrir a la última trompeta. ¿Qué última trompeta será esa? Pues aquí lo leemos. La 7ª trompeta.
será tocado por ese ángel, y es entonces cuando el Señor Jesús vendrá del cielo y ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, incluidos, por supuesto, los 2 testigos de Dios que habrán sido ahí resucitados. Dios los habrá resucitado ahí en Jerusalén. Subirán al cielo en una nube para recibir al Señor Jesús en el aire. Es cuando entonces comenzará el gobierno mundial del Señor Jesús. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, está hablando de estos 24 seres celestiales, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Fijaos que no dice y adoraron a Dios y al Cordero. Una vez más vemos a estos 24 seres celestiales adorando solamente al Padre Celestial. Él es el Dios supremo, Él es el Dios que está sentado en el trono. En ninguna parte se dice que los 24 ancianos adorarán también al Cordero, es decir, al Señor Jesús. Solamente adorarán al Dios Padre, únicamente a Él. Esto es exactamente lo mismo que dijo el ángel, se lo dijo por 2 veces al apóstol Juan. Le dijo, mira, no lo hagas, no me adores. Adora a Dios. Lo mismo que harán aquí los 24 ancianos. Adorarán al Dios Padre, no dice que adoren al Cordero. El Señor Jesús, en el libro del Apocalipsis, jamás de los jamases es adorado. El único Dios que es adorado es el Padre Celestial, que es el Dios supremo, de Él proceden todas las cosas. Él fue quien decidió crear el universo por su voluntad. Existen todas las cosas y fueron creadas por la voluntad del Padre Celestial, de este Dios supremo, no por la voluntad del Cordero, del Señor Jesús. Por eso es que nunca Jesús es adorado en el Apocalipsis. Y estos 24 ancianos pues se postran sobre sus rostros, adorarán a este Dios Padre, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. ¿Lo ves? El Padre es el Todopoderoso Supremo, el más grande de todos los dioses, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, es decir, has comenzado a reinar. El reino de Dios y también de Cristo. Este gobierno mundial que vendrá es el gobierno de Dios, el Padre, y también el de Cristo, del Cordero, el reino de Dios y de Cristo. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, es decir, cuando, podéis ver, cuando Cristo venga es cuando vendrá la terrible ira de Dios sobre todos los malvados. Las naciones se airaron, dice aquí, y se airaron las naciones. ¿Qué significa esto? Pues que las naciones que formarán parte del imperio de la bestia, ya sabéis lo que dice el Apocalipsis, se van a irar y van a reunirse para luchar contra Cristo, para impedir la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Como dice más adelante, como cuando estudiemos esa profecía, dice el Apocalipsis, se airaron estas naciones y la ira de Dios y del Cordero ha venido. Es cuando Dios va a destruir a estos ejércitos de la bestia. Y el tiempo de juzgar a los muertos, es decir, cuando Cristo venga a la tierra, cuando comience el gobierno mundial de Cristo, Él va a comenzar a juzgar también a los muertos. Los muertos serán juzgados durante ese milenio, ese periodo de 1000 años, que va a comenzar cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, para gobernar el mundo entero. Y también habrá llegado el tiempo de ¿qué? De dar el galardón, es decir, el premio a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. ¿Lo veis? Habrá llegado el tiempo también de que Cristo va a galardonar, va a premiar a aquellos siervos suyos que forman parte de su iglesia, a los santos. Cristo es cuando dará entonces la recompensa a los suyos, a los que han sido fieles y hayan perseverado hasta el final en la verdadera doctrina. Habrá llegado el tiempo de premiarlos. Esto va a ocurrir cuando el Señor venga del cielo y comience su gobierno mundial. ¿Y qué más dice? Pues dice, y habrá llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Efectivamente, los malvados, los que destruían la tierra, los que contaminaron la tierra,
Cristo los va a destruir cuando estas naciones sean juzgadas, cuando Cristo venga a la tierra, se sentará en su trono de gloria, y los malvados, los cabritos, todos estos canallas que destruían la tierra, pues los va a destruir a ellos. Serán destruidos en el lago de fuego, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, es lo que les va a decir Jesús. Y luego dice aquí, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Lo veis? Aquí ya cuando habla de este templo de Dios se refiere al templo celestial, al que está en el cielo. No se refiere al templo de Jerusalén, al templo de piedra de Jerusalén. Se está refiriendo al templo de Dios celestial, que es la morada de Dios y de Cristo. Ese templo se abrirá en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Este arca celestial, este arca de la alianza, de su pacto, se va a ver en el cielo, es decir, que hay un arca de la alianza celestial que está en el cielo. Y el arca de la alianza que había en la tierra, que Dios mandó construir a Moisés, pues era una representación, por así decirlo, era una representación del arca celestial. ¿De acuerdo? Aquí cuando habla del arca de su pacto, no se refiere al arca de la alianza que construyó Moisés. De ninguna manera se está refiriendo al verdadero arca de su pacto. Se veía en el cielo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto va a ocurrir evidentemente en la tierra. Cuando Cristo venga con gran poder y gloria, todos estos relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, se va a cumplir esta profecía. Este gran terremoto es el que se describe en el libro del Apocalipsis, que va a derrumbar, va a destruir todas las ciudades de la tierra y va a acabar totalmente con la actual civilización mundial. Eso es lo que va a ocurrir aquí en la tierra cuando venga el Señor Jesús y comience el gobierno mundial de Cristo. Toda la actual civilización mundial, con todas sus ciudades, serán completamente destruidas, arrasadas. Y habrá terminado pues esta era mala, esta civilización, y comenzará la nueva era, comenzará ese periodo de 1000 años mencionado en el Apocalipsis, durante el cual el Señor Jesús va a gobernar con vara de hierro, juntamente con su iglesia, a todas las naciones de la tierra, con justicia, con rectitud. Eso es lo que significa la vara de hierro. Él las gobernará con vara de hierro, significa que las va a gobernar con justicia. Será una dictadura totalitaria y teocrática. Nada de un gobierno democrático y basuras satánicas de esas. No va a existir en absoluto la democracia satánica durante el gobierno mundial de Cristo, sino que será una completa dictadura buena, dictadura totalitaria, celestial, teocrática. Será el gobierno de Dios y de Cristo sobre la tierra. Esto va a ocurrir, repito, cuando suene la séptima trompeta, cuando el séptimo ángel toque la trompeta. El gobierno del mundo será de Dios y de Cristo, como ya hemos visto bien clarito en este capítulo 11, verso 15. Pues hasta aquí el estudio del capítulo 11. Ya podéis enviar vuestros aportes en audio, queréis enviar vuestras opiniones sobre algún pasaje, estos que hemos estudiado, ya sea del capítulo 11 o del capítulo 10. Y ya pues, si alguien se atreve a dar algún aporte, algo que sea edificante, algún comentario de algún versículo, pues que lo haga a partir de ahora. Saludos hermanos, gracia y paz. Yo quiero hacer mi aporte a Apocalipsis capítulo 10, a todo lo que ha explicado el hermano Tito y hemos podido leer en nuestras Biblias, cómo esa visión profética que tiene Juan, cómo son esos ángeles poderosos o ese ángel poderoso, pero que nos lo podemos imaginar en el resto de ángeles, cómo es su apariencia, y eso es algo que es increíble. Y nosotros también seremos como los ángeles, es decir, seremos poderosos cuando seamos resucitados y también tendremos esas apariencias. Entonces es algo que si lo imaginas es súper edificante, muy edificante. Y aparte de la apariencia del ángel y todo lo que le explica a Juan, lo que más me gusta es pues ese mensaje de que va a venir Dios Padre con la Jerusalén celestial o con la nueva Jerusalén.
para que empiece ya la eternidad. Y es aquí en la Tierra donde estará la capital del universo, y esa es nuestra mayor esperanza y el mayor deseo de ver ese momento, que venga Dios Padre con la Jerusalén celestial. Eso va a ser totalmente increíble, eso va a ser después del milenio, pero es algo que ya este mundo habrá acabado, este sistema de vida, todo lo que estamos haciendo ahora mismo, de los trabajos, de ganar un sueldo, de esforzarnos tanto por cosas que no valen mucho la pena, de tener que vivir pues la muerte o las enfermedades, todo eso habrá acabado y ya simplemente será disfrutar con cuerpos celestiales, con nuestro Padre, con el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, perseverar en la verdadera doctrina y no os rindáis, amar a Dios Padre y seguir y obedecer al Señor Jesucristo. Y vais a ver cómo ese día llega en vuestros ojos, en vuestras vidas. Hasta aquí mi aporte a Apocalipsis capítulo 10. Y ahora voy a mandar mis aportes de Apocalipsis capítulo 11. Gracia y paz. Así es, Tito. Efectivamente, el Dios Supremo, el Padre Celestial, jamás ha estado en la tierra. Lo que ha estado de Dios es su espíritu. Por eso dice la Biblia, el Salmo 104:30, envías tu espíritu y son creadas todas las cosas. Otra cosa, no sé si le capté bien a Mauricio, que él dice que Jesucristo como que salió de Dios, una especie de, le dan el nombre de engendramiento, como que Dios le dio a luz, que salió de él, de sus entrañas, de su ser, de su shekinah, de su gloria. No, eso es darle una idea terrenal. En el cielo no se dan engendramientos, en la tierra sí, obviamente. Entonces ellos no son seres humanos como nosotros. Ahí lo que hace Dios es crear. Dios crea todo por medio de su poder, por medio de su Espíritu Santo. Son creadas todas las cosas, pero son creadas por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces todas las cosas creadas dan gloria, honra, alabanza al Dios Padre y al Cordero de Israel. Todas las cosas creadas, todas. Y nuestro Señor Jesucristo no es creado ni es engendrado. Es un ser coeterno con Dios. Porque esa idea satánica, diabólica, en pensar en un Dios ermitaño, solo, habitando en la nada, porque todavía no había sido creado nada, es algo ilógico, ¿no? Es algo demencial, que un crío de pecho no lo va a creer. Porque Dios tiene ya una familia en el cielo, Dios tiene ya un gobierno, un reino establecido. Jamás ha estado solo, ¿no? Esa familia con su Hijo establecido, un trono. Entonces pensar que estaba solo en la nada, ermitaño, y haciendo una alegoría con los ojos virados, con el pelo largo, eso es de locos. ¿Haciendo qué? En la eternidad solo, o sea, es incomprensible. Por eso dijo inclusive Dios, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle compañía. Con ese pensar sería estúpido creer que Dios estuvo en la nada por miles de años habitando solo. Cuidado con esas doctrinas satánicas. Este ser increado, su eterno acompañante Jesucristo, moraba con su Dios, con el Padre, con el Dios Altísimo. Y el Padre tenía autoridad, porque el mismo Jesús dijo, mayor es el que envía que el enviado. Entonces hay jerarquías, hay rangos de autoridad en el cielo. Ya lo dice la Biblia, lo dice el libro de Miqueas. El mismo Jesús lo dijo en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí está clarito, antes de que todo fuera creado, el Padre y el Hijo estaban ahí juntos. O sea, son temas, son pasajes irrefutables. Solo en el ámbito nuestro terrenal se dan los términos de engendramiento o de creación. Por ejemplo, cuando Dios le introduce a Jesucristo aquí en la tierra, le engendra por medio de su poder en el vientre de María. Por eso dice la Biblia, lo que es nacido de la carne, carne es. Él vino a ser un ser humano porque hubo un engendramiento carnal. Luego, en Hechos 13:33 se nos dice que le engendra otra vez, o sea, le vuelve a dar la vida cuando le resucita. Ahí está, engendrar. Otra vez, inclusive dice ese pasaje. ¿Es por qué? Porque son situaciones terrenales. Es decir, le resucita a Jesucristo, le engendra y prácticamente comienza a existir de nuevo. Nace. Porque cuando hay el engendramiento por medio del Espíritu, se nace.
Por eso dice la Biblia, es que muchos dejan pasar estos pequeños tips que nos aclara toda la situación. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, cuando Dios le resucitó a Jesús por medio de su Espíritu, le engendró y prácticamente nació otra vez, resucitó, volvió a la vida, y obviamente tenía que hacerlo como un ser espiritual, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dice la Biblia. Entonces, esos términos son aquí terrenales. En el cielo no hay esos términos. En el cielo hay directo la creación, con la palabra esta hebrea, que quiere decir engendrar en Génesis 1:1. que quiere decir, crear en Génesis 1:1, baraj, que eso es crear, hacer algo de la nada, eso es crear, y eso solo lo puede hacer Dios, cuando es de la nada, cuando hay algo que no existe. Efectivamente, hermano Juan Carlos, ese es el falso Dios que tienen estos falsos cristianos arrianos, como por ejemplo el Carcamoide, que ya sabéis que se ha hecho un apóstata arriano. Ese es el falso Dios. Ellos enseñan que el Dios Padre, pues hubo un tiempo que estaba solo, completamente solitario, metido en una burbuja. En Cristo no existía, según este mamarracho del Carcamoide, y era solitario, estaba ahí solo, flotando en la nada, en el vacío, metido ahí en una burbuja, y luego poquito a poquito este Dios ermitaño pues comenzó a progresar, a hacerse cada vez más poderoso, creó a Cristo, luego creó el templo celestial, luego creó su trono, luego creó los querubines, y se convirtió en el Dios que es hoy en día. Ese es el falso Dios enseñado por estos mentirosos arrianos como el Carcamoide o el José Junior o el otro pollo, el Moy el payaso del Moy, que no sabe nada de la Biblia. Es el Dios ermitaño, como muy bien dice Juan Carlos, un indigente, que era un indigente, no era nada, era un ser solitario que estaba por ahí flotando en la nada, metido en una burbuja. Ese es el falso Dios de los arrianos. Y luego poquito a poco pues comenzó a evolucionar, a prosperar. ¿Cómo va a haber estado Jesucristo mudo en el Antiguo Testamento si, por ejemplo, hay un diálogo extenso entre el ángel de Jehová y Agar, por ejemplo, donde este mismo ángel de Jehová le habla en primera y en tercera persona, en donde nos damos claramente que él transmite lo que su enviador quiere hacer saber, quiere hacer conocer, en este caso Agar. Entonces él habla en primera y tercera persona porque son mandatos de su Dios, no porque habla en primera, son mandamientos de él. Dice, multiplicaré tu descendencia, pero no es que lo hace el ángel, simplemente él transmite las palabras de su Dios, del Padre. Cuando los padres de Sansón, Manoas, ¿qué pasó? Dijeron, ahora vamos a morir porque hemos visto al ángel de Jehová. Y la Biblia dice que supieron que era el ángel. Y sin embargo ellos dijeron, ahora vamos a morir. Porque este enviado no solo representa las palabras, sino también la presencia misma. Es como estar viendo al Dios Padre, es un mensajero, un enviado. Entonces eso hay que tener siempre bien claro para entender esta doctrina maravillosa del Padre y del Hijo, la función que hace un enviado. En el Nuevo Testamento cumplió la misma función, ahora ya como Hijo engendrado, Jesucristo. ¿Qué es lo que dijo en Juan 2? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí dice, lo levantaré. ¿Será que él mismo se resucita? Eso es de locos, pensar que un muerto se resucita solo. Eso no lo entiende, eso no lo cree ni un niño de pecho. Pero ¿qué dijo Jesús? Las palabras que yo os hablo no son mías, sino del Padre que me envió. Cuando Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, es porque un enviado es como ver al Padre. Pero si vemos unos 2 pasajes anteriores, en Juan 6:38 creo que es, o 42, donde dice que a Dios el Padre nadie le ha visto, solo Jesús. Entonces ahí nos damos cuenta clarito. Por eso es que hay que leer la Biblia, todos los pasajes, e ir entendiendo y tener bien claro este mensaje del Padre y del Hijo, entender cómo funciona esto, la función que cumple el enviado. Una vez que entendemos esto, la Biblia la entendemos de una manera fácil y contundente ante cualquier satánica doctrina que quiera desviarnos del tema. Jesús mismo dijo, mayor es el que envía que el enviado. Entonces ahí nos damos cuenta, por las palabras de Jesús, que el que envía es mayor en autoridad. ¿Por qué? Y en el cielo se dan esas autoridades. El Padre es mayor que el Hijo, simple y sencillamente porque Él es quien envía. Entonces ahí es fácil de entender, ¿no? Jesucristo es menor, el segundo en rango de autoridad. También nos podemos dar cuenta que es segundo en rango de autoridad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el poder con lo que Dios hace todo,
Si leemos de Salmos 104:30 dice, envías tu espíritu y son creadas y renuevas la faz de la tierra. Es como se sostiene todo. ¿En base a qué? Al Espíritu Santo de Dios. Si nosotros creemos este principio básico, entendemos las escrituras. El Espíritu Santo procede del Dios Padre, no de Jesucristo. El Dios Padre le da ese poder al Hijo. Por eso es que el Hijo puede hacer todas las cosas. El Hijo no es el creador, sino es el medio por el cual Dios ejecuta toda la creación, ejecuta todas las cosas. Así se imaginan los arrianos a Dios. Solo, ermitaño, con los ojos virados, el pelo largo y habitando en una burbuja en la nada, en la absoluta pobreza de la nada. No entienden algo tan sencillo. Por eso es que el arriano junior se le da palo, se le da cátedra. En Éxodo 3, ¿qué dice? Que se le aparece el ángel de Jehová en medio de una zarza que no se consumía. Va Moisés a ver, ¿y qué le dice? Que se detenga. Y le comienza a hablar y dice, y dijo Dios, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac. Quien hablaba eso era este ángel, pero él transmitía las palabras de Dios del Padre, eso lo sabía Moisés. ¿Qué no entienden algo tan sencillo? Dios se daba a conocer de diferentes maneras, de diferentes modos, por medio de este ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Porque Dios es que jamás Dios ha estado en la tierra. Lo que ha estado de Dios es su Espíritu Santo. Cuando Dios vino, cuando decimos que Jesucristo estuvo en la tierra, era lleno del Espíritu Santo de Dios. Se cumple Isaías 35, donde Dios dice, yo mismo iré. Pero ¿cómo viene Dios? Por medio de su poder a morar en Jesús. Esto lo entiendas tu niño de pecho. Aquí vamos a entender el principio básico de lo que es un enviado. ¿Qué dice? Le dijo también el ángel de Jehová. ¿Quién le dijo? El ángel de Jehová. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Quién fue el que multiplicó la descendencia de Abraham por parte de Ismael? ¿Quién fue? Dios. ¿Y quién está hablando aquí? El ángel. ¿Y por qué dice el ángel multiplicaré? Porque un enviado puede hablar en primera o en tercera persona, y eso no significa que él es el que habla originalmente, sino simplemente es un transmisor. Por eso en el pasaje siguiente, ¿qué dice? Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Aquí le habla en tercera persona, ahí está. Primero dice multiplicaré en primera persona y ahora le habla en tercera persona. Eso no significa que sea él quien ejecuta de la multiplicación de su descendencia, sino que es un transmisor de las palabras de su Dios, del Padre. Así funciona un enviado. Y no solo en las palabras, sino en la presencia mismo, es como ver a Dios, al Padre. Por eso es que Manoah dijo, hemos visto al ángel de Jehová, ahora vamos a morir porque hemos visto a Dios. Literalmente no vieron a Dios porque Dios es espíritu, pero vieron a este digno representante, a este bendito representante de Dios, y ellos pensaron que iban a morir. ¿Por qué? Porque es como ver al Padre. Este representante representa en todo al Padre. Espero quedó claro este principio básico. Así van a salir de esas apestosas sectas que pululan por ahí. Miren este pasaje, lo que dice la Biblia. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés. Y a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. ¿Quién es este Jehová que hablaba con Moisés? A ver, ¿quién es? ¿El Dios Padre? Eso es una crasa ignorancia. Este Jehová es el ángel de Jehová. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento con este pasaje sencillo. Ahí está, el libro de los Hechos dice así. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. ¿Quién le hablaba en el monte Sinaí? A Moisés, el ángel de Jehová. Lo que pasa es que en muchos pasajes simplemente se dice Jehová, pero no es Dios, el Jehová, el Padre Celestial, sino es este mensajero, este malaj de Dios. Ya con esto espero quedó claro, carajo. ¿Cómo que no? Si Miqueas dice que sus salidas son desde el principio. ¿De los días de qué? De la eternidad. Pilas. Otro principio básico irrefutable, que los sacerdotes, según el orden arónico, según el orden levítico, tenían que ser descendientes de esta tribu.
Ser un requisito principal. Ahora, para ser sacerdote, según el orden de Melquisedec, ¿qué tenía que ser? Sin principio de día, sin final de día, sin genealogía, sin padre, sin madre, punto y pelota. Jesucristo no es creado ni engendrado, es coeterno con su Dios. No tiene principio de días, ni fin de días, ni genealogía. Estos son los engendramientos que Dios hace por medio de su poder, por medio de su Espíritu Santo. Por medio de su poder, Dios engendró en María a Jesucristo. Tomó un esperma de José, del Padre, y lo puso en el óvulo, en el vientre de María. Y lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué vino a ser Jesucristo? Un ser humano, carnal, terrenal. Cuando muere, Dios le resucita. Y para resucitarlo usa su Espíritu Santo, su poder. Por eso dice en Juan 3 que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, lo engendra y automáticamente nace. Decir que Jesús salió de Dios, un tipo de dar a luz, de que emanó una luz, un resplandor, eso no. Los engendramientos son por medio del poder de Dios. El Salmo 104:30, envía su espíritu, son creadas todas las cosas y renuevas la faz de la tierra. Así es como funcionan las cosas. Así es como trabaja Dios. Así es Mauricio. Por eso es que te digo, mira, el término eternidad tiene otras connotaciones con estos ejemplos bíblicos. Por eso es que tenemos que tener siempre en cuenta los antecedentes, los contextos, etcétera, ¿no? Y también tenemos que ver cuando se utiliza esta palabra único, cuando se refiere al Dios Padre, es sencillamente no es que es único y no hay más. No, lo que pasa es que es único en su género y no hay otro Dios como Él para compararlo con alguien o con algo. O sea, es incomparable Dios. Por ejemplo, cuando dice el único inmortal, es único, no hay otro como Él. Eso significa, no hay otro como Él, porque la Biblia nos dice en 1 Corintios 15:53 que nosotros también de estos cuerpos mortales tendremos cuerpos inmortales, seremos inmortales, pero no como el Dios Padre, no somos dignos de comparación. A eso se refiere la Biblia. Mira, cuando la Biblia dice que Dios es el único Dios verdadero, quiere decir que es único, no hay otro como Él en su género, en su especie, a eso se refiere. Porque sabemos que Jesús es Dios, un ser poderoso, y también en Apocalipsis se le llama verdadero y fiel. Entonces, ¿te das cuenta? Cuando la Biblia dice que solo Dios es bueno, eso no significa que no haya otros seres buenos, poderosos, buenos. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis maestro bueno si solo uno es bueno, Dios? ¿Acaso que Jesús no es bueno? Claro que es bueno, pero no es como el Padre es incomparable. Otro pasaje, mira, cuando la Biblia dice que solo Dios es santo, ¿te das cuenta? Eso no significa que no haya más santos. Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta a qué se refiere. A eso va, o sea, ¿te das cuenta? Cuando Dios es santo, ¿acaso que los verdaderos cristianos cuando resuciten no seremos santos? Claro que sí, pero no somos como el Dios Padre santos. Él es incomparable, no se compara con nada en el mundo. A eso se refiere esos términos. Cuando utilizamos la palabra único, el Dios es único, es incomparable. Los demás no le llegan, por decir un término coloquial, ni a los tobillos. Espero que ahí entiendas, mi estimado Mauricio. El próximo día vamos a entrar en el tremendo capítulo 12. Vamos a estudiar ese texto donde se predice el futuro descenso de Satanás y sus ángeles extraterrestres aquí en la tierra, para dar inicio al reinado de la bestia. A ese imperio de la bestia que estará formado por 10 reinos. Esto lo veremos el próximo día. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.